Hola, soy Rafael Sirera, profesor del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje vamos a estudiar cómo se inicia, cómo se activa la vía clásica del complemento. Los objetivos de aprendizaje es que entendamos cómo se activa esta vía clásica del complemento, cuáles son los mediadores moleculares implicados y cuál es el papel biológico que juegan los mismos. Pues bien, la activación de la vía clásica del complemento depende de la interacción del componente C1, que es un complejo supramacromolecular de 750 kilodaltons, con inmunoglobulinas que están adheridas a la superficie del microorganismo y que han reconocido específicamente en él determinantes antigénicos o epítopos. Dentro de las inmunoglobulinas que son activadoras de la vía clásica del complemento, tenemos tanto a la IgG como a la IgM. De hecho, la IgM es una gran activadora de esta vía del complemento. El componente del complejo C1 que es capaz de interaccionar con las inmunoglobulinas es el componente C1q, que es una molécula compuesta por 18 cadenas polipeptídicas que están estructuradas en 6 complejos triméricos peptídicos. Estos 6 complejos tienen 6 capacidades de unión a distintas inmunoglobulinas y es importante que haya interacción con al menos 2. Ahora veremos por qué. Pues bien, cuando la inmunoglobulina de tipo IgM se une mediante distintos en número, pero los mismos determinantes antigénicos en la superficie del microorganismo, ya sabemos que la inmunoglobulina de tipo IgM tiene una valencia de 10, por lo tanto es capaz de interaccionar con como máximo 10 determinantes antigénicos en la superficie del microorganismo. Pues bien, cuando esta IgM interacciona con varios determinantes antigénicos que son los mismos molecularmente, el mismo tipo de molécula, esta IgM sufre un cambio conformacional y deja de estar extendida a tener forma de grapa, que en inglés llaman staple. Bien, cuando tiene forma de grapa, la IgM puede interaccionar con la fracción constante de la IgM puede ser reconocida por estos dominios globulares, el número de 6 de la molécula C1q. Por otro lado, la inmunoglobulina de tipo IgG también puede ser reconocida en su fracción constante por los dominios globulares de C1q. Pues bien, hemos dicho que tienen que interaccionar varios para que C1q sufra un cambio conformacional y se vea activada. De esta forma, como la molécula IgG es monomérica, solo cuando al menos 2 moléculas de IgG estén interaccionando de forma independiente con distintos determinantes antigénicos, que ya sabemos que son los mismos molecularmente, pero son distintos porque son 1, 2 o 3 moléculas distintas, esta C1q va a poder interaccionar al menos con 2, sufriendo ese cambio conformacional. Un cambio conformacional que va a ser muy importante justamente para la activación de C1R, que es la fracción reguladora del complejo C1. Veamos cómo. Aquí tenemos la molécula C1 en forma de cimógeno, en forma de molécula no activa aún. Cuando este C1 cimogénico es capaz de interaccionar con las fracciones constantes de IgG o de IgM, sufre un cambio conformacional, se abre, por así decirlo, la molécula, de forma que los dominios CCP, que están adyacentes justamente a la actividad serin proteasa de C1R, se pueden liberar. ¿Veis cómo están aquí interaccionando con los dominios serin proteasa? Se liberan dejándolos libres. Estos dominios, a su vez, CCP, son capaces, al haber dejado libres, de que C1R en sus dominios serin proteasa interaccionen con C1S, dejando de esta forma a la molécula C1 como activada. La molécula C1 activada es la que se ha unido a la fracción constante de las inmunoglobulinas y a su vez tiene locus activos de C1S que pueden ejercer esta hidrólisis en proteínas, esta hidrólisis mediada por actividad serin proteasa. Veamos un vídeo de cómo se produce la activación de la vía clásica del complemento. Aquí tenemos el microorganismo en el cual tenemos determinantes antigénicos, epítopos
multivalentes, tiene que haber más de uno siempre, y tenemos en este caso pues dos moléculas de inmunoglobulina de tipo IgG que se unen a dos determinantes antigénicos distintos, aunque son los mismos molecularmente. Así C1Q puede interaccionar con dos fracciones constantes de distintas inmunoglobulinas, sufriendo el cambio conformacional, activando la acción serin-proteasa y de esta forma siendo capaces de hidrolizar C4 en dos moléculas, C4b y C4a. C4a es una anafilotoxina, mientras que C4b justamente es una molécula que puede establecer un puente tiol justamente con la superficie del microorganismo, lo cual le confiere un enlace covalente con la superficie del mismo. Se va a quedar estabilizado ahí. El siguiente componente es C2. C2 también se puede hidrolizar mediante la actividad serin-proteasa de C1s, generando dos fragmentos, C2a y C2b. En este caso, C2b es una quinina que tiene una acción muy importante en la activación de la fisiología de los vasos, y C2a se puede unir justamente a C4b, que estaba pegado a la superficie del microorganismo. De esta forma, C4b, C2a es lo que denominamos la C3 convertasa, actividad enzimática que recae justamente en C2a. Esta C3 convertasa lo que puede hacer es escindir C3b en dos fragmentos, C3 en dos fragmentos, C3b y C3a. Este C3a es una filotoxina también, como sucedía justamente con C4a, mientras que C3b es una opsonina. Como esto es una enzima, la acción es muy potente y encadena una molécula de C4b, C2a, que es la C3 convertasa, va a escindir o va a activar a muchas moléculas de C3. Pues bien, este C3b que se ha generado va a poder también establecer un puente tiol justamente con la superficie del microorganismo. Este C3b en la superficie del microorganismo es lo que denominamos la opsonina. En el caso de que C3b esté mucho tiempo sin interaccionar con el microorganismo, con la superficie del microorganismo, se puede inactivar espontáneamente con cierta facilidad. Pues bien, por un lado tendremos moléculas de C3b que actúan como opsonina, unidas covalentemente a la superficie del microorganismo, y por otro lado tendremos una molécula de C3b que se habrá unido al complejo C4b, C2a, formando en este caso lo que se denomina C3-C5 convertasa. Será capaz de escindir C5 en dos componentes, C5b y C5a, a su vez que seguirá activando la vía de la C3 convertasa, generando aún más moléculas de C3b, por eso es C3-C5 convertasa. Pues bien, aquí acaba justamente la vía de activación de la vía clásica de activación del complemento. Bien, en conclusión, los componentes de la vía clásica del complemento se inician justamente cuando la molécula C1Q es capaz de interaccionar con inmunoglobulina de tipo IgG y IgM en la superficie del microorganismo, pero cuando están de forma agregada, al menos dos fracciones constantes de estas inmunoglobulinas tienen que interaccionar con una molécula de C1Q, la cual sufrirá un cambio conformacional conduciendo justamente a la activación del regulador C1R, que mediante la actividad serin-proteasa lo que hará es convertir a C1s en molécula activa. Este C1s lo que hará justamente es escindir a C4 y C2b en una molécula grande y en una molécula pequeña. La molécula grande formará parte de la C3 convertasa y la molécula pequeña es la que tendrá justamente actividades importantes para la modulación de la fisiología vascular. Dentro del C3 convertasa, la molécula en la cual recae la actividad enzimática serin-proteasa justamente es C2A. El C3 que se escinde en C3b y C3a, por un lado C3a es una pequeña molécula con actividad anafilotóxica, mientras que C3b es la que consideramos la opsonina, la que se pega a la superficie del microorganismo y que conduce justamente a la fagocitosis. También una molécula de C3b unido al complejo C4b, C2a va a formar justamente la C5 convertasa. Bien, espero que esto sirva de ayuda.